Comentamos ahora el ejemplo 5. Pues en realidad nos podemos ver que nos hacen un montón de preguntitas, más de una. Y bueno, pues se va a realizar en una serie de pasos. Aquí nos comentan que un cubo que está hecho de acero, un material pesado, este cubo tiene 10 centímetros de arista, o lo que comúnmente le llamamos lado, ¿no? Es un dado, como un dado hecho de acero, un dado sólido, que tiene 10 centímetros de arista o de lado, como le quieran llamar. Es colocado en un líquido y a pesar de que es un dado pesado, logra flotar y flota con un volumen sumergido de 573.52 centímetros cúbicos. Nos pregunta, por ejemplo, cuál es el volumen del cubo, cuál es la masa del cubo, cuál es el peso del cubo. Y bueno, conociendo que está en una situación de flotación, pues el peso del cubo va a ser igual a la fuerza de empuje que recibe por parte del líquido. Con esta condición de igualdad se da peso con empuje, se equilibra el objeto y es cuando flota. Preguntan cuál es la densidad del líquido y al final de cuentas nos piden que ya conociendo la densidad, que es una propiedad intensiva, identifiquemos de qué líquido se trata. Bueno, vamos a ir de manera ordenada. ¿Qué es lo primero que nos piden determinar? En este caso, el volumen del cubo. Es un cubito, recordemos aquí en este caso que la fórmula para determinar el volumen de un cubo, su volumen, aquí vamos a determinar el volumen total, no el volumen sumergido, sino que el volumen total, pues es lo que se escribe comúnmente como lado al cubo o lado por lado por lado. Es la figura tridimensional más simple, bueno, al menos para el cálculo de su volumen. Necesitamos conocer entonces lo que viene siendo el lado de este dado, que, bueno, también se le conoce como arista. Bueno, este es un dato, este es el único dato que nos va a servir para este caso. El lado, por decirlo de algún modo, es de 10 centímetros. Queremos, ya dijimos, en este caso trabajar con unidades del sistema internacional. Estos 10 centímetros habría que convertirlo entonces, vale la pena convertirlo desde un principio a metros. 10 centímetros equivalen a la décima parte de un metro. Bien, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el volumen. Esto es lo que mide un lado. Y ya bueno, de este lado vamos a estar haciendo la sustitución y vamos a determinar los resultados de estas preguntas. Volumen. En este caso va a ser 0.1 elevado al cubo. Hacemos la operación acá. Déjame borrar. 0.1 elevado al cubo. Aquí por ejemplo podemos poner esta tecla. Y nos da 1 por 10 a la menos 3. Perdón. 1 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades estamos midiendo? En metros. Al elevarlo al cubo va a quedar metros cúbicos. Podemos trabajarlo aquí, ya insistimos en esto. Si quieren pasarlo en notación decimal, pueden darse cuenta que equivale a esto de aquí. Es indistinto, ¿no? Nada más tener en cuenta que son lo mismo. Ya respondimos entonces la primera pregunta. ¿Cuál es la masa del cubo? Ahora nos piden determinar la masa. Hemos visto ya más de una manera de calcular la masa, pero en este caso tendríamos que pensar qué datos conocemos. Ya conocemos el volumen de este cubo, que es de, digamos, 0.001 metros cúbicos. ¿Qué más conocemos de este cubo? Bueno, está hecho de acero y podemos ir a una tabla e identificar su densidad. Aquí nos lo mencionan de manera aquí explícita. La densidad de este cubito, que está hecho de acero, la densidad es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en este caso, a pesar de que conocemos más de una fórmula para calcular la masa, en este caso tenemos la densidad y el volumen. Recordemos que la masa de un objeto se puede determinar multiplicando su densidad por el volumen. Entonces, esta es la formulita que vamos a emplear. Lo voy a escribir aquí abajito. La masa, conocemos la densidad, conocemos el volumen, están en unidades del sistema internacional y hacemos la sustitución. 7.800 multiplicado por 0.001 es lo mismo que dividir entre 1000, pero bueno, esto lo multiplicamos por 7.800, nos da 7.8. Que como estamos utilizando unidades del sistema internacional tanto para el volumen como para la densidad, la masa va a quedar en unidades del sistema internacional. Ya sabemos entonces que son kilogramos. Respondemos así la segunda pregunta. Tercera pregunta.
¿Cuál es el peso del cubo? Bueno, sabemos que si conocemos la masa, en este caso es 7.8 kilogramos, pues entonces el peso se puede determinar multiplicando la masa medida en kilogramos, que ya lo tenemos aquí, por la gravedad. Sabemos que la gravedad, bueno, en este caso vamos a usar la gravedad de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pues calculamos entonces el peso. Aquí vamos a estar calculando el peso. Masa medida en kilogramos, 7.8 por la gravedad, 9.8. Y hacemos el producto. Es una multiplicación. 7.8 multiplicado por 9.8 nos da en este caso 76.44. Que como estamos trabajando con unidades en el sistema internacional, el peso también va a quedar en unidades del sistema internacional, que va a ser en este caso newtons. Respondemos así la tercera pregunta. Está flotando el objeto, el cubo de acero está flotando. En esta situación, como ustedes ya habrán leído, pues cuando un objeto flota, su peso es igual al empuje que recibe. En este caso, aquí el empuje que va a recibir este cubito al estar flotando va a ser igual a su peso, que en este caso es de 76.44 newtons. Tenemos un dato adicional. Bueno, sabiendo esto, preguntan, ¿cuál es la densidad del líquido? Ya esto se convirtió en un problema similar al ejemplo 4. Después de hacer de obtener algunos datos, se reduce a un problema similar a este. Pero bueno, piden calcular la densidad. Densidad, conociendo el empuje y otros elementos. Déjenme retroceder. Si lo quieren ver, esta sería la formulita. Escribo, la densidad es el empuje que ejerce el líquido sobre el objeto multiplicado por la gravedad del lugar por el volumen sumergido del objeto. Aquí, déjenme escribirlo aquí arribita, ya no me estoy quedando sin espacio. El volumen sumergido no lo mencionan explícitamente aquí. Es de 573.52 centímetros cúbicos. Aquí nos fijamos en las unidades, no son unidades del volumen en el sistema internacional. Para no tener problemas, tener unidades compatibles, vamos a convertir este volumen en unidades del sistema internacional. Es decir, vamos a convertirlo a metros cúbicos. Ya sabemos que es dividir entre 1.000.000 esta cantidad, porque un metro cúbico tiene o equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ya no lo comentamos a detalle porque ya lo hemos mencionado anteriormente. Bien, al dividir entre 1.000.000, pues puede aparecer en notación científica, lo podemos escribir de manera en notación decimal. Bueno, nos quedaría así. Al dividir entre 1.000.000, este punto va a correrse 6 lugares hacia la izquierda. Nos quedaría así. Bueno, déjenme copiar todos los decimales aquí nada más porque sí. Ya nos quedaría así en metros cúbicos. Hemos agarrado este volumen que estaba en centímetros cúbicos y para convertirlo a metros cúbicos simplemente dividimos entre 1.000.000. Una manera sencilla de ver esto es correr el punto decimal 6 lugares a la izquierda. Ya no hacemos mucho énfasis en este proceso de conversión. Bueno, calculamos entonces la densidad. Empuje, pues vale o equivale a 76.44. Entonces que el empuje esté en newtons, la gravedad es 9.8 en metros sobre segundo al cuadrado y se va a multiplicar por el volumen sumergido. Todos tienen unidades del sistema internacional. 3.0.573.52. Déjame alargar esta limitita. Y bueno, ya me estoy quedando sin espacio. Vamos a calcular esto. Este es el empuje, esto lo vamos a dividir entre un producto, el producto de 9.8, escribimos 9.8, multiplicado por el volumen sumergido, 573.52. Bueno, aquí le damos igual y nos da, 13.600.22. 13.600.22. Perdónenme, aquí ya las unidades estarían en el sistema internacional. No me dio el espacio acá, déjenme escribirlo aquí abajito, que para la densidad sus unidades en el sistema internacional sería kilogramos sobre metro cúbico. Una disculpa por el espacio. Bueno, ya calculamos entonces la densidad. Nos piden que
identifiquemos de qué líquido se trata. Bueno, si recurrimos a la tablita, buscamos ese 13.600 y cachito, lo buscamos. Aquí pues hay errores de redondeo. Vemos que el valor más cercano, 13.600, pues es precisamente este, mercurio. Entonces la sustancia de la cual estamos hablando en este ejemplo es mercurio. Notemos que el mercurio es mucho más denso que el acero. Entonces esa es la cuestión por la cual al colocar este cubo sólido, macizo de acero en mercurio va a flotar, porque el mercurio es mucho más denso que el acero. Bueno, nada más como un comentario que igual ustedes ya debieron haber leído. Bueno, eso sería todo para este ejemplo.